constantemente a tener relación con los seres humanos. ¿Cuáles son las consecuencias de la fe en Dios? Nos dice el catecismo. Primero, conocer su grandeza y su majestad. Aquel que reconoce quién es Dios, reconoce su grandeza y majestad, sobre todo cuando observa todo lo creado. Segundo, vivir en acción de gracias. Nos mueve a vivir en constante adoración y acción de gracias por la vida, por el mundo, por el universo, por todo. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios. También eso nos ayuda a la fe a reconocerlo, que tenemos una dignidad otorgada por Dios desde el momento en que fuimos creados. Nos lleva también a usar correctamente, ¿verdad? Las cosas creadas por Él, a ser buenos administradores de las cosas, cosas que hemos perdido por mucho tiempo por el tema de la industrialización. El hombre se ha ido olvidando del llamado de Dios, de administrar sabiamente las cosas, y hemos producido contaminación y cantidad de cosas. A pesar de ello, está el llamado de parte de la iglesia, como lo hace el Papa Francisco con la Laudato Si, a volver a retomar, ¿verdad? La verdadera vocación del hombre, que es administrar sabiamente lo creado. Confiar siempre en Él nos ayuda también a la fe, a confiar en Él, incluso la adversidad como Job. Job, a pesar de la adversidad, confiaba en Dios y por tanto quiere hablar con Él, quiere dirigirse a Él, quiere entrar en esta relación con Él para entender por qué está pasando todo, pero su fe no decae. Y eso es lo que realmente el texto intentaba explicarnos, cómo él, a pesar de todo lo que le ocurre, pierde a sus hijos, pierde su hacienda, se enferma, sus amigos se ponen contra él, a pesar de todo eso, ¿verdad? Job no falla a Dios, guarda la fe y la esperanza en Dios, por lo cual quiere hablar con Él, quiere relacionarse con Él. Pues de la misma manera, cualquier creyente tiene que confiar en Dios, como Cristo, que como dice Pablo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin ser obediente a Dios implica tener una fe tan grande que a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de la angustia e incluso de la muerte, del peligro de la muerte, ¿verdad? Nos permanecemos firmes ante la voluntad de Dios. Dice Santa Teresa de Jesús en una poesía muy bonita, la número 30, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Es la actitud del creyente, ¿verdad? Que guarda pacientemente en la esperanza en Dios. Por eso que la fe va acompañada de esperanza, ¿verdad? Amamos a Dios y por eso tenemos fe en Dios. Y la fe nos permite mantener la esperanza a pesar de las dificultades durante la vida. Por eso San Pablo va a llegar a decir que hay tres grandes dones que el hombre posee que subsisten en la vida humana: la fe, la esperanza y la caridad, porque las tres están íntimamente relacionadas. La Trinidad aparece revelada también a lo largo de la Escritura. Primero se nos revela el misterio de un Dios creador, ¿verdad? Dios Padre de todo lo creado. Y esta Santísima Trinidad va a ser una definición que la Iglesia va a tener que hacer después de la Biblia, que podemos encontrar a la luz de la Biblia. Agarremos el texto del bautismo de Jesús y veremos ahí a la Trinidad. Agarremos el texto donde Jesús envía a los apóstoles a predicar y a bautizar, y ahí encontraremos citada a la Trinidad. Bauticen, dice, haced de todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece nombrada la Trinidad. Lo que pasaba es que no había un término adecuado para referirse a esta relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero se utilizaba un término que en teología es homoousios. Homoousios, que es la relación entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Esta cercanía de que Dios Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Por tanto, comparte la misma sustancia. Después se utiliza un término que lo va a regalar un cristiano de los primeros siglos, que es Tertuliano. Tertuliano va a ser el primero en utilizar la palabra Trinitas para referirse a la relación íntima en la naturaleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo válido, el único bautismo válido para el mundo cristiano católico, es el bautismo que se hace en nombre de los tres. Si te dijeron, yo te bautizo en el nombre de Jesús, a eso le falta. A eso le falta. Porque el mandato que recibimos de Cristo es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si Jesús hubiera dicho, bautizándolos en mi nombre, habría dicho, bautícenos en mi nombre. Pero no dijo eso. Dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no podemos ir en contra de lo que Jesús enseña. Guardamos el misterio de lo que Jesús quiso que cumpliéramos. Y lo hacemos a través del bautismo, ¿verdad? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por eso el sacerdote cuando va a bautizar le pregunta a la familia, ¿qué nombre queréis para este niño? ¿Verdad? Y la familia le dice, tal nombre. Entonces, yo, X nombre, ¿verdad? Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo a pie de letra lo que Jesús enseña.
Que después de Jesús diga Pablo o diga la carta del libro de Hechos de los Apóstoles que muchos fueron bautizados en el nombre de Jesús, eso no implica que sea el rito. El rito que Jesús nos pide es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Si después se dice fueron bautizados en el nombre de Jesús, significa que hicieron obviamente lo que Jesús pidió, ¿verdad? Y cuando no está diciendo literalmente de que fueron bautizados, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No está diciendo que fue utilizada esa frase al momento de bautizar, sino que siguieron la ordenanza de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos el texto del Hechos de los Apóstoles. Cuando dicen fueron bautizados en el nombre del Señor, significa que fueron bautizados como Cristo lo pide, ¿verdad? No está diciéndonos que ese fue el rito que utilizaron. El rito que utilizamos es el que Jesús nos declara. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es fuente de todos los demás misterios. ¿Qué relación hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esta imagen me gusta, es un grabado, ¿verdad? No recuerdo en qué libro de la iglesia estará, o simplemente supongo que apareció en algún libro, pero me gusta porque aparece la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo relacionados en una sola sustancia. Dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Es decir, que aparece tres personas de la Trinidad, donde se declara que cada uno es distinto en cuanto a persona, pero es uno en cuanto a sustancia. Los tres son Dios único y verdadero, aunque no compartan, aunque no estén relacionados en la Biblia. En la Biblia está incluso esclarecida la diferencia entre cada uno, ¿verdad? De cómo incluso se relacionan uno con el otro, por lo cual no puede ser, en cuanto a la persona de Dios, no pueden ser la misma persona, son distintas personas. Así que podemos leer, incluso aquí tengo algunos textos para que veamos esta relación que hay entre cada uno de ellos. Si leemos Juan 18:16 dice, y si juzgo, mi juicio es verdadero porque no estoy yo solo, yo y el que me ha enviado. Y dice en el capítulo 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Así que está yo y el que me ha enviado, yo y el Padre, yo y Dios Padre. Entonces, esa declaración de Jesús, ¿verdad? Dice claramente que, está diciéndonos claramente que fue enviado de parte de Dios, Dios habita en él, pero él no es el Padre. ¿Verdad? Él es el Hijo, él es la persona del Hijo. Y se respeta eso a nivel de la revelación bíblica, la diferencia entre el Padre y el Hijo. El segundo detalle, aparece el Padre y el Espíritu Santo en Juan 14:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ahí aparecen las tres personas. El Paráclito será enviado por el Padre que está en el cielo, ¿verdad? En mi nombre, que soy yo el Hijo, ¿verdad? Entonces el Hijo dice claramente que el Paráclito es distinto al Padre. Nos está declarando que son dos personas distintas. Os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Hechos 10:38 dice la relación Hijo y Espíritu Santo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso que Jesús fue ungido por él mismo? No, no es él mismo. Jesús es una persona, el Espíritu Santo es otra persona, comparten la misma naturaleza porque proceden uno del otro, ¿verdad? Así el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, comparten la misma sustancia, pero en función de la historia de la salvación, juegan tres personas distintas, son tres personas distintas, ¿verdad? Y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Moraba en Cristo porque él también fue ungido por el Espíritu Santo. Es un misterio tremendo, por eso la iglesia le llama a esto el misterio de la Santísima Trinidad. Porque la mente humana no va a poder comprender cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Tres personas distintas y a la vez es el mismo Dios. No lo podremos entender, porque a veces queremos entender a Dios a veces desde el punto de vista de la física. Y como Dios no es un ser físico, es un ser espiritual, por ese motivo nuestros vocablos o conceptos humanos se quedan cortos al momento de querer hablar de la naturaleza de Dios. Son inseparables en el obrar, eso sí, ¿verdad? Los tres actúan como única sustancia. Las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, pero pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Cuando está en el bautismo, el Hijo está en la tierra cumpliendo la misión, enseñándose el camino del amor. El Padre está en el cielo diciendo, este es mi Hijo el amado. Y el Espíritu Santo está fortaleciendo a Cristo, ¿verdad? Cayendo sobre sus hombros con forma de paloma. Las tres personas actuando en el mismo momento, al mismo tiempo, cada una según su persona, ¿verdad? Aunque los tres vienen obviamente a funcionar sobre una sola
realidad, ¿verdad? Para poder afectar obviamente también la historia de los hombres. Los tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y así lo hemos creído, así lo sostenemos y así será mantenido a lo largo de la iglesia. Dios es el Todopoderoso. Dios todo lo que hace, ¿verdad? Lo hace porque le place y lo realiza conforme a su voluntad. Recibe varios adjetivos en la palabra: poderoso, Señor de los ejércitos, fuerte, valeroso, nada le es imposible. Y esos son algunos de los conceptos que también manejamos alrededor de la divinidad de Dios. Hay un misterio aparente de la impotencia de Dios. La gente se pregunta, ¿por qué Dios no hace nada cuando hay guerras? ¿Por qué no hace nada por qué no rescata a la que va a ser violada? ¿Por qué no rescata a los pequeños? E incluso los ateos han querido utilizar ese argumento para afirmar que Dios, si existe, es un ser malvado, porque pudiendo actuar no actúa, ¿verdad? ¿Qué decir al respecto de eso? Lo vemos el día de mañana. El día de mañana respondemos a la luz del catecismo en el numeral 272. Nos vamos a quedar aquí, chicos. Nos vemos el día de mañana. Feliz tarde. Que tenga buen día, licenciado. Que tenga buen día, Ley. Feliz día a todos.